Zacarías capítulo 13 y versículo 9. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré pueblo mío y él dirá Jehová es mi Dios. La gracia nos transmuta en metal precioso y luego el fuego y el horno siguen como una consecuencia necesaria. Comenzamos en este punto. ¿Preferiríamos ser considerados indignos para que pudiéramos gozar del reposo, como las piedras del campo? Esto sería elegir la parte más vil, como Esaú sería tomar el potaje y renunciar a la porción del pacto. No, Señor, preferimos gozosamente ser arrojados en el horno que ser echados de tu presencia. El fuego únicamente refina, no destruye. Hemos de ser conducidos a través del fuego y no seremos dejados allí. El Señor valora a su pueblo como plata, y por ello se toma el trabajo de eliminar su escoria. Si somos sabios, más bien le daremos la bienvenida al proceso refinador en lugar de rechazarlo. Nuestra oración será que nuestra alineación sea suprimida en nosotros en vez de que seamos retirados del crisol. Oh Señor, tú en verdad nos pruebas. Estamos listos a derretirnos bajo la fiereza de las llamas. Sin embargo, este es el camino y tu camino es el mejor. Sosténnos en la prueba y completa el proceso de nuestra purificación y seremos tuyos por siempre y para siempre. Hechos capítulo 22, versículo 15. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Pablo fue elegido para ver y oír al Señor que le hablaba desde el cielo. Esta elección divina fue un elevado privilegio para Pablo, pero no tenía el propósito de acabar allí, sino que tenía por propósito que ejerciera una influencia sobre otros, sí, sobre todos los hombres. Es a Pablo a quien Europa le debe el Evangelio en esta hora. Nos corresponde a nosotros en nuestra medida ser testigos de aquello que el Señor nos ha revelado, y es a nuestro propio riesgo que ocultemos esa preciosa revelación. Primero hemos de ver y oír, pues de lo contrario no tendríamos nada que decir, pero cuando hayamos hecho eso debemos estar ansiosos de dar nuestro testimonio. Ha de ser personal. Ha de ser por Cristo, serás testigo suyo. Ha de ser constante y completamente absorbente. Hemos de ser esto por encima de todas las otras cosas y excluyendo muchas otras cosas. Nuestro testimonio no ha de ser para unos cuantos, selectos que nos reciban alegremente, sino a todos los hombres, a todos los que podamos llegar, jóvenes o viejos, ricos o pobres, buenos o malos. No hemos de quedarnos callados nunca como esos que son poseídos por un espíritu mudo, pues el texto que está ante nosotros es un orden y una promesa, y no debemos perderla. Serás testigo suyo, sois mis testigos, dice Jehová. Señor, cumple esta palabra para mí también. Isaías capítulo 44 y versículo 3. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos. Nuestros amados hijos no tienen el Espíritu de Dios por naturaleza, como podemos verlo claramente. Vemos mucho en ellos que nos hace temer en cuanto a su futuro, y esto nos conduce a una oración agonizante. Cuando un hijo se torna especialmente perverso, clamamos con Abraham: ojalá Ismael viva delante de ti. Preferimos que nuestras hijas sean como Ana antes de que sean emperatrices. Este versículo debería alentarnos grandemente. Sigue a las palabras: no temas, siervo mío Jacob, y ha de desterrar nuestros temores. El Señor dará su espíritu, lo dará abundantemente derramándolo, lo dará eficazmente, de tal forma que será una bendición real y eterna. Bajo este derramamiento divino nuestros hijos pasarán al frente, y éste dirá: yo soy de Jehová, el otro se llamará del nombre de Jacob. Esta es una de esas promesas relativas a las cuales el Señor quiere nuestra oración. No deberíamos en determinados momentos de una manera clara orar por el Espíritu Santo, si puede y es fácilmente suplicarle a Él. También no debemos orar por nuestros descendientes. Nosotros no podemos darles corazones nuevos, pero el Espíritu Santo sí puede. El grandioso Padre se complace en las oraciones de los padres y de las madres. Tenemos algunos seres queridos fuera del arca. No descansemos hasta que sean introducidos con nosotros por la propia mano del Señor. Génesis capítulo 13, versículos 14 al 15. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente,
porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Una bendición especial para una ocasión memorable. Abraham había resuelto una disputa familiar. Había dicho: no hay ahora altercado entre nosotros dos, porque somos hermanos, y por esto él recibió la bendición que pertenece a los pacificadores. El Señor y dador de paz se deleita en manifestar su gracia a quienes buscan la paz y la siguen. Si deseamos una comunión más íntima con Dios, hemos de mantenernos muy cerca de las vías de paz. Abraham se había portado muy generosamente con su pariente, dándole lo que eligiera de la tierra. Si nos negamos a nosotros mismos por causa de la paz, el Señor nos compensará con creces. El patriarca debe reclamar todo aquello que pueda haber, y nosotros podemos hacer lo mismo por la fe. Abraham tuvo que esperar la posesión real, pero el Señor le legó la tierra a él y a su posteridad. Bendiciones ilimitadas nos pertenecen por el don del pecado. Todas las cosas son nuestras cuando complacemos al Señor. Nos pide que miremos a todos lados y que veamos todo como nuestro, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es nuestro y nosotros de Cristo y Cristo de Dios. Deuteronomio capítulo 28, versículo 3. Y bendito tú en el campo. Así fue bendecido Isaac cuando salió al campo a la hora de la tarde para meditar. Cuán a menudo se ha reunido el Señor con nosotros cuando hemos estado solos. Los vallados y los árboles pueden dar testimonio de nuestro gozo. Ansiamos tal bendición de nuevo. Así fue bendecido Booz cuando segó su cosecha, y sus segadores lo recibieron con bendiciones. Que el Señor prospere a todos los que llevan el arado. Cada agricultor puede argumentar esta promesa ante Dios, si en verdad obedece la voz del Señor Dios. Salimos al campo a trabajar como lo hizo nuestro padre Adán, y como la maldición cayó sobre la tierra a través del pecado del primer Adán, es un gran consuelo encontrar una bendición a través del segundo Adán. Salimos al campo para ejercitarnos y somos felices en la creencia de que el Señor bendecirá ese ejercicio y nos dará salud, la cual usaremos para su gloria. Vamos al campo para estudiar a la naturaleza, y no hay nada en el conocimiento de la creación visible que no pueda ser santificado para los usos más elevados por la bendición divina. Por último, tenemos que ir al campo para enterrar a nuestros muertos. Sí, y otros a su vez nos llevarán al camposanto, pero somos benditos, ya sea llorando junto a la tumba o durmiendo en ella. Salmo 32:10. Mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Oh hermosa recompensa de la esperanza, Señor mío, concédeme la plenitud. El que espera se siente un pecador mayor que los demás hombres, y aquí que la misericordia es preparada para él. Él mismo sabe que no tiene merecimientos, pero la misericordia interviene y provee para él en una escalera liberal. Oh Señor, dame esta misericordia, puesto que yo espero en ti. Observa, alma mía, qué escolta personal tienes. Como un príncipe que está rodeado de tropas, así estás tú rodeada de misericordia. Enfrente y atrás y en todos los costados cabalgan estos guardias montados de la gracia. Nosotros habitamos en el centro del sistema de misericordia, pues moramos en Cristo Jesús. Oh alma mía, qué atmósfera respiras. Como el aire que te rodea, así también te rodea la misericordia de tu Señor. Para los perversos hay muchas aflicciones, pero para ti hay tantas misericordias que tus aflicciones no son dignas de mención. David dice: Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los de recto corazón. En obediencia a este precepto mi corazón triunfará en Dios, y proclamaré mi alegría. Como tú me has rodeado de misericordia, así también rodearé yo tus altares, oh mi Dios, con cánticos de agradecimiento. Salmo 115:12. El Señor se acordó de nosotros, nos bendecirá. Yo puedo poner mi sello en la primera frase. ¿No puedes hacerlo tú? Si Jehová se ha acordado de nosotros, nos ha provisto, nos ha consolado, nos ha liberado y nos ha guiado. En todos los movimientos de su providencia, se ha acordado de nosotros sin pasar nunca por alto nuestros nimios asuntos. Su mente ha estado llena de nosotros. Esa es otra forma de decir que se acordó. Este ha sido el caso de todo el tiempo sin ninguna interrupción. Sin embargo, en momentos especiales hemos visto más claramente su interés y queremos recordar esos momentos con desbordante gratitud. Sí, el Señor se acordó de nosotros. La siguiente frase es una inferencia lógica de la anterior. Como Dios es inmutable, Él continuará acordándose de nosotros en el futuro.
tal como lo ha hecho en el pasado, y que nos recuerde es equivalente a que nos bendiga. Pero tenemos aquí no solo una conclusión de la razón, sino una declaración de la inspiración. Recibimos esto sobre la base de la autoridad del Espíritu Santo. Nos bendecirá. Esto quiere decir cosas grandes e inescrutables. La propia amplitud de la promesa indica su infinito alcance. Él nos bendecirá de conformidad a su propia divina manera, y lo hará por siempre y para siempre. Por tanto, cada uno de nosotros ha de decir: bendice, alma mía, a Jehová. Oseas capítulo 11 y versículo 9. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre. El Señor da a conocer así sus pacientes misericordias. Pudiera ser que el lector se encuentre en medio de una grave desgracia y todo amenace con su pronta condenación, que permita entonces que el texto lo saque de la desesperación. El Señor te invita ahora a considerar tus caminos y a confesar tus pecados. Si él fuera un hombre, desde hace mucho tiempo te habría cortado. Si fuera a actuar ahora según la manera de los hombres, sería una palabra y un golpe, y luego llegarías a tu fin, pero no es así. Pues como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Juzgas correctamente que él está enojado, pero él no guarda su ira para siempre. Si te apartas del pecado y vienes a Jesús, Dios se apartará de su ira, porque Dios es Dios y no hombre. Hay perdón todavía para ti, aunque estuvieras hundido hasta tu garganta en la iniquidad. Tienes a un Dios que tratar y no a un hombre duro, y ni siquiera simplemente a un hombre justo. Ningún ser humano podría tener paciencia contigo. Habrías cansado a un ángel como has cansado a un padre afligido. Pero Dios es paciente. Ven y pruébalo de inmediato. Confiesa, cree y regresa de tu mal camino y serás salvo. Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 7. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa en vuestra obra. Dios había hecho grandes cosas para el rey Asa y para Judá, pero ellos permanecían siendo una nación débil. Sus pies eran muy vacilantes en los caminos del Señor y sus corazones muy indecisos, de tal forma que necesitaban ser advertidos de que el Señor estaría con ellos mientras ellos estuvieran con Él, pero que si lo abandonaban Él también los dejaría. También se le recordaba del reino hermano y cuán mal le fue en su rebelión, y cómo el Señor había sido misericordioso con ese reino cuando mostró arrepentimiento. El designio del Señor era confirmarlos en su camino y hacerlos fuertes en justicia. Lo mismo ha de ser con nosotros. Dios merece ser servido con toda la energía de que seamos capaces. Si el servicio de Dios es digno de algo, entonces es digno de todo. Encontraremos nuestra mejor recompensa en la obra del Señor si la llevamos a cabo con resuelta diligencia. Nuestra labor no es en vano en el Señor, y lo sabemos. Una obra a medias no traerá recompensa, pero cuando entregamos nuestra alma entera a la causa, veremos la prosperidad. Este texto fue enviado al autor de estas notas en un día de una terrible tormenta y le sugirió avanzar a todo vapor con la certeza de llegar a puerto a salvo y con una carga gloriosa. Salmo 145, 19. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Su propio espíritu ha obrado este deseo en nosotros y por tanto lo satisfará. Es su propia vida interior la que incita el clamor y por ello lo oirá. Los que le temen son hombres que están bajo la más santa influencia y por eso su deseo es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Como Daniel, son hombres de deseos y el Señor los conducirá a cumplir sus aspiraciones. Los deseos santos son gracia en la hierba y el labrador celestial los cultivará hasta que lleguen a ser grano lleno en la espiga. Los hombres temerosos de Dios desean ser santos, ser útiles, ser una bendición para otros y así honrar a su Señor. Ellos desean provisiones para sus necesidades, ayudas cuando están bajo el peso de sus cargas, guía en medio de la perplejidad, liberación en la calamidad y algunas veces este deseo es tan fuerte y su caso es tan apremiante que calman en agonía, como niños pequeñitos que sufren dolor, y entonces el Señor obra de una manera sumamente integral y hace todo lo que es necesario de conformidad a su palabra y los salvará. Sí, si tememos a Dios no debemos temer nada más. Si clamamos al Señor, nuestra salvación es cierta. El lector ha de poner este texto en su lengua
y ha de conservarlo en su boca todo el día y será para él como una hojuela con miel. Nahum, capítulo 1, versículo 12. Bastante te he afligido, no te afligiré más. Hay un límite para la aflicción. Dios la envía y Dios la quita. ¿Acaso suspiras y dices cuándo acabará? Recuerda que nuestras congojas acabarán segura y finalmente cuando termine esta pobre vida terrenal. Esperemos quietamente y acatemos pacientemente la voluntad de Dios hasta que Él venga. Mientras tanto, nuestro Padre en el cielo retirará la vara cuando su designio al usarla esté plenamente cumplido. Cuando Él haya azotado nuestra necedad no habrá más golpes. Oh, si la aflicción fuera enviada para probarnos, para que nuestras gracias glorifiquen a Dios, acabará cuando el Señor nos haya conducido a dar testimonio para su alabanza. No queremos que la aflicción se vaya mientras Dios no haya extraído todavía todo el honor que podamos rendirle. Hoy podría haber una grande bonanza. ¿Quién podría saber cuándo esas furibundas ondas darán paso a un mar de cristal y los pájaros marinos se posen sobre las delicadas oslas? Después de una prolongada tribulación, el flagelo es colgado y el trigo descansa en el granero. Podríamos, antes de que pasen muchas horas, ser tan felices como ahora estamos tristes. Para el Señor no es difícil convertir a la noche en el día. El que envía las nubes puede con igual facilidad limpiar los cielos. Tengamos buen ánimo. El futuro será mejor que el pasado. Cantemos aleluya en anticipación. Isaías, capítulo 58 y versículo 11. Jehová te pastoreará siempre. ¿Qué te aqueja? ¿Has perdido tu camino? ¿Estás enredado en un siniestro bosque y no puedes encontrar tus senderos? Quédate quieto y mira la salvación de Dios. Él conoce el camino y Él te guiará en ese camino cuando clames a Él. Cada día trae su propia perplejidad. Cuán dulce es sentir que la guía del Señor es continua. Si nosotros escogemos nuestro propio camino o consultamos con carne y sangre, desechamos la guía del Señor. Pero si nos abstenemos de nuestra terquedad, entonces Él dirigirá cada paso de nuestro camino, cada hora del día y cada día del año, y cada año de nuestra vida. Si nos dejamos guiar, seremos guiados. Si queremos confiar nuestro camino al Señor, Él dirigirá nuestro curso de tal forma que no nos perderemos. Pero noten, ¿a quién está hecha esta promesa? Lean el versículo previo. Si dieres tu pan al hambriento. Debemos apiadarnos de otros y darles no solo tiesos mendrugos de pan, sino las mismas cosas que nosotros desearíamos recibir. Si mostráramos un tierno cuidado por nuestros semejantes en la hora de su necesidad, entonces el Señor cuidará de nuestras necesidades y se constituirá en nuestro continuo guía. Jesús es el líder, no de los avarientos ni de aquellos que oprimen al pobre, sino de los generosos y de los que tienen un tierno corazón. Tales individuos son peregrinos que nunca perderán su camino. Salmo 115:13. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Esta es una palabra de aliento para aquellos que son de una condición humilde y de un patrimonio insignificante. Nuestro Dios tiene una agraciada consideración por aquellos de poca propiedad, poco talento, poca influencia y poco peso. Dios cuida de las cosas pequeñas de la creación e incluso considera a los gorriones cuando se posan sobre el suelo. Nada es pequeño para Dios, pues Él hace uso de agentes insignificantes para el cumplimiento de sus propósitos. El hombre más insignificante debe buscar la bendición de Dios sobre la base de su pequeñez y encontrará que su reducida esfera es una esfera feliz. Entre quienes temen al Señor hay pequeños y grandes, algunos son bebés y otros son gigantes, pero todos ellos son bendecidos. La poca fe es una fe bendecida, la temblorosa esperanza es una esperanza bendecida. Cada gracia del Espíritu, aunque sea todavía solamente un capullo, lleva una bendición consigo. Además, el Señor Jesús compró tanto a los pequeños como a los grandes con la misma preciosa sangre y se ha comprometido a preservar tanto a los corderos como a las ovejas adultas. Ninguna madre descuida a su hijo porque sea pequeño, pues es más, entre más pequeño sea, con más ternura lo criará. Si hubiera alguna preferencia de parte del Señor, sería esta: no los clasifica como grandes y pequeños, sino como pequeños y grandes. Primera de Samuel, capítulo 17 y versículo 37. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Esta no es una promesa si consideráramos únicamente las palabras, pero lo es verdaderamente en cuanto a su sentido.
pues David habló una palabra que el Señor endosó haciéndola verdadera. Él argumentaba partiendo de pasadas liberaciones que recibiría ayuda en algún nuevo peligro. En Jesús, todas las promesas son sí y amén para la gloria de Dios por medio de nosotros, y así los tratos anteriores del Señor con su pueblo creyente serán repetidos. Procedamos entonces a recordar las anteriores misericordias del Señor. Nosotros no podríamos haber esperado ser librados anteriormente por nuestra propia fuerza, pero el Señor nos liberó. ¿Acaso no nos salvará otra vez? Estamos seguros que lo hará. Así como David corrió para enfrentarse al enemigo, así lo haremos nosotros. El Señor ha estado con nosotros, está con nosotros y ha dicho: no te desampararé ni te dejaré. ¿Por qué nos estremecemos? ¿Acaso fue un sueño el pasado? Piensen en el oso y el león ya muertos. ¿Quién es este filisteo? Es cierto que no se trata del mismo filisteo, y tampoco es oso ni león, pero Dios sí es el mismo, y su honor está tan involucrado en un caso como en el oro. Él no nos salvó de las bestias del bosque para permitir que un gigante nos mate. Tengamos mucho ánimo. Juan capítulo 15 versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Necesariamente debemos estar en Cristo para poder vivir para Él, y hemos de permanecer en Él para ser capaces de argumentar la largueza de esta promesa suya. Permanecer en Jesús no es abandonarlo nunca por otro amor o por otro objeto, sino que es permanecer en una unión viva, amorosa, consciente y dispuesta con Él. El pámpano no solo está siempre cerca del tallo, sino que siempre está recibiendo vida y fertilidad de Él. Todos los verdaderos creyentes permanecen en Cristo en un sentido, pero hay un significado más elevado que debemos conocer antes de que podamos alcanzar un poder ilimitado en el trono. Pedid todo lo que queréis es para los Enocs que caminan con Dios, para los Juanes que se recuestan en el pecho del Señor, para aquellos cuya unión con Cristo los conduce a una constante comunión. El corazón debe permanecer en amor, la mente debe estar enraizada en la fe, la esperanza debe estar cimentada en la palabra, el hombre entero debe ser unido al Señor, pues de lo contrario sería peligroso que se nos confiara el poder de la oración. La carte blanche, carta blanca, puede ser otorgada únicamente a alguien cuya misma vida es: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Oh, ustedes que rompen su comunión, ¿cuánto poder pierden? Si quisieran ser poderosos en sus súplicas, el Señor mismo ha de permanecer en ustedes y ustedes en Él. Juan capítulo 15 versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Noten bien que debemos oír hablar a Jesús, si esperamos que Él nos oiga hablar. Si no tenemos un oído para Cristo, Él no tendrá un oído para nosotros. En la proporción en que oigamos, seremos oídos. Además, todo lo que oigamos ha de permanecer, ha de vivir en nosotros y ha de permanecer en nuestro carácter como una fuerza y un poder. Hemos de recibir las verdades que Jesús enseñó, los preceptos que promulgó y los movimientos de su Espíritu dentro de nosotros. De lo contrario, no tendremos poder ante el propiciatorio. Si recibiéramos las palabras de nuestro Señor y permanecieran en nosotros, ¿qué campo ilimitado del privilegio sería abierto para nosotros? Nuestra voluntad se cumplirá a través de la oración, debido a que ya hemos sometido nuestra voluntad al mandamiento del Señor. De esta manera, son entregados los Elías para manejar las llaves del cielo y cerrar o abrir las nubes. Un hombre así tiene el valor de 1000 cristianos comunes. Deseamos humildemente ser intercesores en favor de la Iglesia y del mundo, y como Lutero, ser capaces de recibir del Señor lo que queramos. Entonces debemos inclinar nuestro oído a la voz del bien amado y atesorar sus palabras y obedecerlas cuidadosamente. Quien quiera orar eficazmente ha de oír atentamente. Isaías capítulo 61, versículo 6. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová. Esta promesa, que es literal para Israel, pertenece espiritualmente a la simiente según el Espíritu, es decir, a todos los creyentes. Si viviéramos según nuestros privilegios, viviríamos para Dios tan claramente y tan distintamente que los hombres verían que somos apartados para el santo servicio
y nos nombrarían sacerdotes del Señor. Podríamos trabajar o dedicarnos al comercio como lo hacen los demás, y sin embargo seríamos única y enteramente los siervos ministrantes de Dios. Nuestra única ocupación sería presentar el sacrificio perpetuo de oración y alabanza y testimonio y consagración propia al Dios viviente por medio de Jesucristo. Siendo este nuestro único objetivo, podríamos dejar los asuntos que distraen a aquellos que no tienen un llamado más elevado. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Está escrito: y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Ellos pueden manejar la política, desenmarañar problemas financieros, discutir ciencia y resolver las nuevas argucias relucientes de la crítica. Pero nosotros nos entregaremos al servicio que conviene a aquellos que, como el Señor Jesús, son ordenados para un sacerdocio perpetuo. Aceptando que esta honorable promesa involucra un deber sagrado, pongámonos la vestimenta de la santidad y ministremos delante del Señor durante todo el día. Proverbios capítulo 12, versículo 19. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. La verdad resiste el paso del tiempo, el tiempo la prueba, pero la verdad soporta la prueba muy bien. Si entonces yo hubiera dicho la verdad y por el momento tuviera que sufrir por ella, debería estar contento de esperar. Si creo también en la verdad de Dios y me esfuerzo por declararla, podría enfrentarme a severa oposición, pero no he de temer, pues al fin la verdad ha de prevalecer. Qué pobre cosa es el triunfo temporal de la falsedad. El labio mentiroso solo por un momento. Es como una simple calabacera que crece en una noche y perece en una noche, y entre mayor sea su desarrollo, más manifiesto será su deterioro. Por otro lado, cuán digno de un ser inmortal es la confesión y la defensa de esa verdad que no cambia nunca. El Evangelio eterno, que es establecido en la inmutable verdad de un Dios inmutable. Un viejo proverbio reza: quien dice la verdad avergüenza al demonio. En verdad, el que habla la verdad de Dios pondrá en vergüenza a todos los demonios del infierno y confundirá a toda la simiente de la serpiente que ahora sí sea sus falsedades. Oh corazón mío, esfuérzate en todas las cosas por estar del lado de la verdad, tanto en las cosas pequeñas como en las grandes, pero especialmente esfuérzate por estar del lado de aquel por quien la gracia y la verdad han venido entre los hombres. Salmo 112:7. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. El suspenso es terrible. Cuando no tenemos noticias de casa, somos propensos a ponernos ansiosos y no podemos ser persuadidos de que ninguna noticias son buenas noticias. La fe es el remedio para esta condición de tristeza. El Señor, por su espíritu, sosiega la mente con santa serenidad y ahuyenta todo temor relativo al futuro así como al presente. La firmeza de corazón de la que habla el salmista ha de ser buscada diligentemente. No se trata de creer en esta o en esa promesa del Señor, sino es la condición general de confianza plena e imbatible en nuestro Dios, la confianza que tenemos en Él consistente en que Él mismo no nos perjudicará, ni permitirá que nadie más nos haga daño. Esta confianza constante se enfrenta a lo desconocido, así como a lo conocido de la vida. Sin importar lo que el mañana pueda ser, nuestro Dios es el Dios del mañana. Muchos eventos pudieran haber ocurrido que son desconocidos para nosotros, pero Jehová es Dios de lo desconocido así como de lo conocido. Estamos resueltos a confiar en el Señor, sin importar lo que venga. Si sucediera lo peor, nuestro Dios es todavía el más grande y el mejor. Por tanto, no temeremos aunque el timbre del cartero nos sobresalte o un telegrama nos despierte a medianoche. El Señor vive, ¿y qué podrían temer sus hijos? Hebreos capítulo 10, versículo 34. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Esto es bueno. Nuestra herencia aquí es muy poco perdurable. No hay permanencia en ella. Pero Dios nos ha dado una promesa de bienes raíces en la tierra de gloria, y esa promesa viene a nuestros corazones con tan plena garantía de su certeza, que sabemos en nosotros que tenemos una perdurable herencia ya. Sí, la tenemos incluso ahora,
Hay un dicho que dice: más vale pájaro en mano que 100 volando. Nosotros tenemos los 100 pájaros volando y en la mano también. El cielo es nuestro incluso ahora. Poseemos los títulos de propiedad del cielo. Tenemos la garantía de él y tenemos las primicias de él. Tenemos al cielo en precio, en promesa y en principio. Esto lo sabemos no solo por oírlo con el oído, sino en nosotros. ¿Acaso el pensamiento de una mejor herencia al otro lado del Jordán no debería reconciliarnos con las pérdidas presentes? Podemos perder el dinero para cubrir los gastos, pero nuestro tesoro está seguro. Hemos perdido las sombras, pero la herencia permanece, pues nuestro Salvador vive y el lugar que Él ha preparado para nosotros persiste. Hay una tierra mejor, una mejor herencia, una mejor promesa, y todo esto viene a nosotros a través de un mejor pacto. Por tanto, hemos de tener un mejor ánimo y decirle al Señor: cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Salmo 23:6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Un devoto poeta canta: Señor, cuando tú pones en mi tiempo un día, como lo haces hoy, desconocido en otros años, concédeme, te lo suplico, tal gracia que lo ilumine, que cualquiera sea su fase, agregue a la santidad y alargue la alabanza. Un día como hoy llega solo una vez cada 4 años. Oh, que pudiéramos obtener una cuádruple bendición en este día. Hasta hoy, el bien y la misericordia, como 2 guardas, nos han seguido día a día, cubriendo nuestra retaguardia, así como la gracia dirige la vanguardia. Y como este día bisiesto es uno de los días de nuestra vida, los 2 ángeles guardianes estarán con nosotros también hoy. El bien suplirá nuestras necesidades, y la misericordia borrará nuestros pecados. Ambos estarán acompañando cada uno de nuestros pasos en este día, y cada día hasta que ya no haya más días. Por lo tanto, sirvamos al Señor en este día peculiar con una especial consagración de corazón, y cantemos sus alabanzas con mayor celo y dulzura que nunca. ¿Acaso no podríamos hacer hoy una ofrenda inusual para la causa de Dios o para los pobres? Isaías capítulo 66 y versículo 5. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron: Jehová sea glorificado. Pero él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Posiblemente este texto no se aplique a 1 en 10,000 de los lectores de este librito de promesas, pero el Señor anima a ese con tales palabras como estas. Oremos por los que son echados fuera indebidamente de la sociedad, que aman que el Señor aparezca para su gozo. El texto se aplica a hombres verdaderamente agraciados que tiemblan ante la palabra de Dios. Estos eran odiados por sus hermanos y a la larga fueron echados fuera debido a su fidelidad y a su santidad. Esto debe haber sido muy amargo para ellos y con mayor razón porque fueron echados fuera en el nombre de la religión y manifiestamente con la mira de glorificar a Dios. ¿Cuánto se hace para el demonio en el nombre de Dios? El uso del nombre de Jehová para agregar veneno a la mordida de la serpiente antigua es un ejemplo de esta argucia. La aparición del Señor para ellos es la esperanza de su pueblo perseguido. Él aparece como el abogado y defensor de sus elegidos, y cuando lo hace esto significa una clara liberación para los temerosos de Dios y vergüenza para sus opresores. Oh Señor, cumple esta palabra para aquellos a quienes los hombres están ridiculizando. Mateo capítulo 6, versículo 3 y 4. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto recompensará en público. Ninguna promesa es hecha a aquellos que dan a los pobres para ser vistos de los hombres. Reciben su recompensa de inmediato y no pueden esperar un pago doble. Ocultemos nuestra caridad. Sí, ocultémosla incluso de nosotros mismos. Den con tanta frecuencia y den en abundancia, como un asunto de rutina, al punto que ya no sea más notorio haber ayudado al pobre que haber comido sus comidas regulares. Den sus limosnas sin susurrarse siquiera cuán generoso soy. No traten de recompensarse a ustedes mismos. Dejen ese asunto a Dios, que nunca deja de ver, de registrar y de recompensar.
Bienaventurado es el hombre que está ocupado en secreto con su generosidad. Encuentra un gozo especial en sus desconocidas benevolencias. Este es el pan que, comido sigilosamente, es más delicioso que los banquetes de los reyes. ¿Cómo me puedo dar el gusto y de este lujo exquisito? He de tener un festín real de ternura y generosidad del alma, aquí y en el más allá. El Señor mismo verá personalmente que se recompensa al dador secreto de limosnas. Esto se hará a su manera y a su tiempo, y Él elegirá lo mejor. ¿Cuál es el significado de esta promesa? Se requerirá de una eternidad para revelarlo. Salmo 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esta palabra tiene su adecuado cumplimiento en el Señor Jesús, pero se aplica también con una variación a todos los que están en Él. Nuestra alma no será dejada en el estado de separación, y nuestro cuerpo, aunque vea la corrupción, se levantará de nuevo. ¿Es a este significado general? Más bien que la aplicación específica que queremos atraer los pensamientos de nuestros lectores en este momento en particular. Podríamos descender muy hondo en espíritu hasta parecer que nos sumergimos en el abismo del infierno, pero no seremos dejados allí. Podría parecer que estamos a las puertas de la muerte en el corazón y la conciencia, pero no podemos permanecer allí. Nuestra muerte interna en cuanto a gozo y esperanza puede progresar muy lejos, pero no puede continuar hasta sus últimas consecuencias, hasta alcanzar la plena corrupción de la negra desesperación. Podremos descender muy bajo, pero no más bajo de lo que el Señor permita. Podremos detenernos en el más profundo calabozo de la duda por un tiempo, pero no perecemos allí. La estrella de la esperanza sigue todavía en el cielo, cuando la noche es más negra. El Señor no nos olvidará ni nos entregará al enemigo. Descansemos en la esperanza. Tenemos que tratar con uno cuya misericordia permanece para siempre. Ciertamente de la muerte y de la oscuridad y la desesperación hemos de levantarnos a la vida, a la luz y a la libertad. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Yo honraré a los que me honran. ¿Hago de la honra de Dios el gran objetivo de mi vida y la regla de mi conducta? Si es así, Él me honrará. Puede ser que por un tiempo no reciba ninguna honra del hombre, pero Dios mismo pondrá honor en mí de la manera más eficaz. Estar dispuesto a ser avergonzado por motivos de conciencia, se encontrará al final que es el camino más seguro para la honra. Elí no había honrado al Señor al no gobernar bien su casa, y sus hijos no habían honrado al Señor con un comportamiento digno de su sagrado oficio, y por tanto, el Señor no los honró a ellos, sino que retiró el sacerdocio de su familia, e hizo que el joven Samuel fuera el gobernante de la tierra, en lugar de cualquier persona del linaje de ellos. Si quiero ver a mi familia ennoblecida, he de honrar al Señor en todas las cosas. Dios podría permitir que el malvado alcance honras mundanas, pero la dignidad que Él mismo otorga, incluso la gloria, el honor y la inmortalidad, es reservada para aquellos que mediante santa obediencia procuran honrarlo a Él. ¿Qué puedo hacer en este día para honrar al Señor? Voy a promover su gloria a través de un testimonio verbal y por medio de mi obediencia práctica. También voy a honrarlo con mis bienes y ofreciéndole un servicio especial he de sentarme y pensar cómo puedo honrarlo puesto que Él me honrará. Proverbios capítulo 3 versículo 33. Pero bendecirá la morada de los justos. El justo teme al Señor y por tanto está bajo la protección divina incluso en cuanto al techo que le cubre a él y a su familia. Su casa es una morada de amor, una escuela de entrenamiento santo y un lugar de luz celestial. En ella hay un altar familiar donde el nombre del Señor es tenido diariamente en reverencia. Por ello el Señor bendice su habitación. Puede ser una casita humilde o una mansión señorial, pero la bendición del Señor llega debido al carácter del habitante y no debido al tamaño de la morada. El hogar en el que el Señor y la Señora son personas temerosas de Dios es sumamente bendecido, pero un hijo o una hija o incluso un sirviente pueden atraer una bendición sobre todo el hogar. El Señor con frecuencia preserva, prospera y provee a toda una familia por causa de uno o dos de sus miembros, que son personas, entre comillas, justas en su estimación, porque su gracia los ha hecho así. Amados, hemos de tener a Jesús como nuestro huésped constante, así como lo tenían las hermanas de Betania, y entonces seremos en verdad bendecidos.
Hemos de procurar ser justos en todas las cosas, en nuestro negocio, en nuestro juicio sobre los demás, en nuestro trato con los vecinos y en nuestro propio carácter personal. Un Dios justo no puede bendecir transacciones injustas. Oseas capítulo 14, versículo 3. En ti el huérfano alcanzará misericordia. Esta es una excelente razón para deshacernos de todas las otras confianzas y confiar únicamente en el Señor. Cuando un niño se queda sin su protector natural, nuestro Dios interviene y se convierte en su guardián. Así también cuando un hombre ha perdido todo objeto de dependencia, puede apoyarse plenamente en el Dios vivo y encontrar en Él todo lo que necesita. Los huérfanos son colocados sobre la paternidad de Dios y Él provee para ellos. El escritor de estas páginas sabe lo que es depender del brazo desnudo de Dios y da su testimonio voluntario de que ninguna confianza está tan bien certificada por los hechos o tan segura de ser recompensada por los resultados como la confianza en el invisible pero siempre vivo Dios. Algunos hijos que tienen padres no son mejores por causa de ellos, pero los huérfanos con Dios son ricos. Es mejor tener a Dios y a ningún otro amigo que tener a todos los protectores de la tierra pero no tener a Dios. Ser separado de la criatura es doloroso para nosotros, pero mientras que el Señor permanezca siendo la fuente de la misericordia para nosotros, no somos huérfanos en absoluto. Que los niños sin padre argumenten esta palabra de gracia en esta mañana y que todos los que hayan perdido el apoyo visible hagan lo mismo. Señor, que encuentre yo misericordia en ti. Entre más necesitado e indefenso me encuentro, más confiadamente apelo a tu amoroso corazón. Salmo 146, 7. Jehová liberta a los cautivos. Él lo ha hecho. Recuerden a José, a Israel en Egipto, a Manasés, a Jeremías, a Pedro y a muchos otros. Él todavía puede hacerlo. Él rompe las barras de bronce con una palabra y desata los grilletes de hierro con una mirada. Él lo está haciendo. En miles de lugares aquellos que están atribulados están saliendo a la luz y tienen un respiro. Jesús todavía proclama la salida de la prisión para quienes están detenidos. En este momento las puertas se están abriendo de par en par y los grilletes están cayendo al suelo. Él se deleitará en liberarte, querido amigo, si en este momento gimes por causa de aflicción, la duda o el miedo. Será un gozo para Jesús darte libertad. Le dará un gran placer soltarte, como será un placer para ti ser soltado. No, tú no tienes que cortar la atadura de hierro. El propio Señor lo hará. Solo confía en Él y Él será tu emancipador. Cree en Él a pesar de las paredes de piedra o las esposas de hierro. Satanás no puede retenerte, el pecado no puede encadenarte, y ni siquiera la desesperación puede sujetarte. Si crees ahora en el Señor Jesús, y en la gratuidad de su gracia y en la plenitud de su poder para salvar. Desafía al enemigo y deja que la palabra que está ahora delante de ti sea tu cántico de liberación. Jehová, liberta a los cautivos. Deuteronomio capítulo 28, versículo 5. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. La obediencia trae una bendición sobre todas las provisiones que nuestra diligencia nos proporciona. Aquello que entra y sale de inmediato como la fruta en la canasta que es para uso inmediato será bendecido. Y aquello que permanece con nosotros por una temporada más larga igualmente recibirá una bendición. Tal vez la nuestra sea una porción equivalente a una canasta de mano. Tenemos muy poco para el desayuno y un escaso bocado para la comida. En nuestro canasto, cuando salimos a nuestro trabajo en la mañana. Esto está bien, pues la bendición del Señor es prometida para esa canasta. Si no contamos con provisiones y solo tenemos lo que llevamos de la mano a la boca, recibiendo cada día la provisión del día, estamos tan bien como Israel, pues cuando el Señor mantenía a su pueblo elegido, solo les proporcionaba maná para el día. ¿Qué más necesitaban ellos? ¿Qué más necesitamos nosotros? Pero si tenemos una reserva, ¿cuánto más necesitamos que el Señor la bendiga? Pues está el cuidado de obtenerla, el cuidado de guardarla, el cuidado de administrarla, el cuidado de usarla, y a menos que el Señor la bendiga, estos cuidados carcomerán nuestros corazones hasta que nuestros bienes se conviertan en nuestros dioses y nuestros cuidados se manifiesten en llagas gangrenosas.
Oh Señor, bendice nuestros bienes, capacítanos para usarlos para tu gloria. Ayúdanos a mantener las cosas mundanas en su debido lugar y que nuestros ahorros no pongan en peligro la salvación de nuestras almas. Jeremías capítulo 28 versículo 7. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. El principio involucrado en este texto nos sugiere a todos aquellos de nosotros que somos los peregrinos y extranjeros del Señor, que hemos de estar deseosos de promover paz y la prosperidad de la gente entre quienes habitamos. Nuestra nación y nuestra ciudad han de ser especialmente bendecidas por nuestra constante intercesión. Una sincera oración por Gran Bretaña e Irlanda es muy conveniente en la boca de cada creyente inglés. Oremos con denuedo por la gran bendición de la paz, tanto en casa como en el extranjero. Si la refriega causara el derramamiento de sangre en nuestras calles, o si la batalla en el extranjero matara a nuestros valientes soldados, todos nosotros deberíamos lamentar la calamidad. Por tanto, oremos por la paz y promovamos diligentemente aquellos principios por los que las clases sociales en casa y los pueblos extranjeros estén ligados entre sí con lazos de amistad. A nosotros mismos se nos promete tranquilidad en conexión con la paz de la nación, y esto es sumamente deseable, pues así podemos educar a nuestras familias en el temor del Señor y también predicar el Evangelio sin impedimentos y sin obstáculos. Hoy hemos de orar mucho por nuestro país, confesando los pecados nacionales y pidiendo el perdón y la bendición para la nación, por Jesucristo nuestro Señor. Juan capítulo 12 versículo 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Este mundo es oscuro como la medianoche. Jesús ha venido para que por fe tengamos luz y no permanezcamos por más tiempo en la tenebrosidad que cubre a todo el resto de la humanidad. Todo aquel es un término muy amplio. Quiere decir ustedes y yo, si confiamos en Jesús no permaneceremos más en la oscura sombra de la muerte, sino que estaremos en la cálida luz de un día que no terminará nunca. ¿Por qué no salimos a la luz de inmediato? Una nube se puede cernir algunas veces sobre nosotros, pero no permaneceremos en la oscuridad si creemos en Jesús. Él ha venido para proporcionarnos abundante luz del día. ¿Vendrá en vano? Si tenemos fe, contamos con el privilegio de la luz del sol. Debemos gozarlo. Jesús ha venido para liberarnos de la noche de la depravación natural, de la ignorancia, de la duda, de la desesperación, del pecado y del terror. Y todos los creyentes sabrán que Él no viene en vano, como tampoco lo hace el sol que sale y esparce indefectiblemente su calor y luz. Arroja con una sacudida tu depresión, amado hermano. No permanezcan en las tinieblas, sino habitan la luz. En Jesús está tu esperanza, tu gozo, tu cielo. Mírale a Él y únicamente a Él, y te gozarás como los pájaros se deleitan con la salida del sol, y como los ángeles se gozan delante del trono. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Este punto nos ha de quedar muy claro que la batalla es del Señor, y podemos estar muy seguros de la victoria y de una victoria tal que manifieste mejor el poder de Dios. El Señor es olvidado por todos los hombres en demasía, sí, incluso por las asambleas de Israel, y cuando haya una oportunidad de hacer ver a los hombres que la grandiosa primera causa puede alcanzar sus propósitos sin el poder del hombre, es una ocasión inapreciable que debe ser bien empleada. Incluso Israel confía demasiado en la espada y la lanza. Es algo grandioso que no haya una espada en la mano de David, y sin embargo que David sepa que su Dios vencerá a ejércitos enteros de pueblos enemigos. Si en verdad estamos conteniendo por la verdad y la justicia, no nos demoremos hasta que tengamos talento, o riqueza, o cualquier otra forma de poder visible a nuestra disposición. Pero con tales piedras como las que encontramos en el arroyo y con nuestra usual honda, corramos a enfrentar al enemigo. Si fuese nuestra propia batalla, podríamos desconfiar. Pero si nos estamos levantando por Jesús y haciendo la guerra en su fortaleza únicamente,
¿quién podría estorbarnos? Sin ninguna traza de duda, enfrentemos a los filisteos, pues el Señor de los ejércitos está con nosotros, ¿y quién podría estar contra nosotros? Deuteronomio capítulo 33, versículo 18. A Zabulón dijo: Alégrate, Zabulón, cuando salieres. Las bendiciones de las tribus son nuestras, pues nosotros somos el verdadero Israel, que adora a Dios en espíritu y no tiene confianza en la carne. Zabulón ha de regocijarse porque Jehová lo bendecirá cuando saliere. Vemos también para nosotros una promesa latente en esta bendición. Cuando salgamos buscaremos ocasiones de gozo. Cuando salimos en un viaje, la providencia de Dios es nuestra escolta. Cuando salimos para emigrar, el Señor está con nosotros, tanto en tierra como en el mar. Cuando salimos como misioneros, Jesús nos dice: He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Salimos cada día a nuestro trabajo y podemos hacerlo con alegría, pues Dios estará con nosotros desde la mañana hasta la noche. Un miedo se introduce en nosotros cuando estamos comenzando algo, pues no sabemos qué podríamos encontrar, pero esta bendición puede servirnos muy bien como una palabra de buen aliento. Cuando empaquemos para mudarnos, pongamos este versículo en el baúl de viaje, coloquémoslo en nuestros corazones y guardémoslo allí. Sí, pongámoslo en nuestra lengua para que nos haga cantar. Llevemos el ancla con un cántico y subámonos al carruaje con un salmo. Hemos de pertenecer a la tribu que se alegra, y en cada uno de nuestros momentos hemos de alabar al Señor con corazones alegres. Jeremías capítulo 1 versículos 6 al 7. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: No digas soy niño, porque a todo aquel que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mandé. Jeremías era joven y sentía una reticencia natural cuando fue enviado por el Señor a cumplir un gran encargo. Pero el que lo envió no aceptaría que dijera soy niño. Lo que era en sí mismo no debía ser mencionado, sino que había de perderse en la consideración que era elegido para hablar con Dios. No tenía que idear ni inventar un mensaje ni elegir una audiencia. Él tenía que hablar lo que Dios le mandase y hablar a donde Dios le enviase, y sería capacitado para hacer esto con una fuerza que no era la suya. ¿No ocurre lo mismo con algún joven predicador o algún maestro que lea estas líneas? Dios sabe cuán joven eres y cuán débiles son tu conocimiento y tu experiencia, pero si Él decide enviarte, no te corresponde cuestionar el llamado celestial. Dios se engrandecerá en tu debilidad. Si fueras tan viejo como Matusalén, ¿cuánto te ayudarían tus años? Si fueras tan sabio como Salomón, ¿podrías ser tan veleidoso como él? Has de atenerte a tu mensaje y será tu sabiduría. Sigue tus órdenes de marcha y serán tu discreción. Isaías capítulo 66 versículo 13. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. El consuelo de una madre, es la ternura misma. Como se adentra una madre en el dolor de su hijo, cómo lo estrecha contra su pecho y trata de extraerle toda su aflicción para trasladarla a su propio corazón. Él puede contarle todo a ella, ya que se identificará con el problema como nadie podía hacerlo. Entre todos los consoladores el niño prefiere a su madre, e incluso hombres adultos han descubierto que esto es así. ¿Acaso Jehová condesciende a hacer el papel de una madre? Esto en verdad es bondad. Podemos percibir con facilidad el que sea un padre, pero ¿será también como una madre? ¿Acaso no nos invita esto a una santa familiaridad, a una confianza sin reservas, a un reposo sagrado? Cuando Dios se convierte en el Consolador, ninguna angustia puede permanecer por largo tiempo. Cada uno de nosotros ha de contarle su problema. Aunque los sollozos y los suspiros se conviertan en nuestra primera expresión, Él no nos despreciará por nuestras lágrimas. Nuestra madre no lo hizo. Él considerará nuestra debilidad así como lo hizo ella, y quitará nuestras faltas, solo que lo hará de una manera más cierta y más seguro de lo que nuestra madre podría hacerlo. No procuraremos llevar solos nuestro dolor. Eso sería rudo para uno tan gentil y tan amable.
Comencemos el día con nuestro amante Dios. Y, ¿por qué no lo terminamos en la misma compañía? Puesto que las madres nunca se cansan de sus hijos. Ezequiel capítulo 11, versículo 16. Por tanto di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones, y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Proscritos de los medios públicos de la gracia, no nos quedamos desprovistos de la gracia de los medios. El Señor que coloca a su pueblo donde se sienten como exiliados estará con ellos, y será para ellos todo lo que podrían haber tenido en casa en el lugar de sus solemnes asambleas. Apropiense de esto, oh ustedes que son llamados a andar errantes. Dios es para su pueblo un lugar de refugio. Ellos encuentran santuario en el frente de todos los adversarios. Él es también su lugar de adoración. Él está con ellos como estuvo con Jacob, cuando durmió al aire libre y levantándose dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. Para ellos Dios será también un santuario de tranquilidad como el lugar santísimo, que era la silenciosa morada del Eterno. Ellos estarán tranquilos frente al temor del mal. El propio Dios en Cristo Jesús es el santuario de misericordia. El arca del pacto es el Señor Jesús y la vara de Aarón. La urna del maná y las tablas de la ley están todas en Cristo nuestro santuario. En Dios encontramos el santuario de santidad y de comunión. ¿Qué más necesitamos? Oh Señor, cumple esta promesa y sé siempre para nosotros como un pequeño santuario. Filipenses capítulo 4 y versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Es algo bueno cuando un hombre puede ser imitado minuciosamente para beneficio, como Pablo podía ser imitado, o que recibamos la gracia de imitarlo este día y todos los días. Si nosotros, por medio de la gracia divina, pusiéramos en práctica la enseñanza paulina, podríamos reclamar la promesa que está ahora abierta delante de nosotros. ¿Y qué promesa es? Dios, que ama la paz, hace la paz e infunde paz. Estará con nosotros. Paz sea con todos vosotros. Es una dulce bendición, pero que el Dios de paz esté con nosotros es una mayor bendición. De esta manera tenemos tanto la fuente como también sus corrientes. Tenemos el sol así como sus rayos. Si el Dios de paz está con nosotros, gozaremos de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, aunque las circunstancias externas amenacen con perturbarnos. Si los hombres disputaran, nosotros nos convertiríamos en pacificadores si el hacedor de la paz está con nosotros. Es en el camino de la verdad que la paz real es encontrada. Si abandonamos la fe o nos desviamos del sendero de justicia bajo la noción de promover la paz, estaremos gravemente equivocados. Primero puros y luego pacíficos es el orden de la sabiduría y de la evidencia. Apeguémonos a la instrucción de Pablo y tendremos al Dios de paz con nosotros de la misma manera que estuvo con el apóstol. Jeremías capítulo 1 y versículo 8. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Siempre que el miedo se apodera de nosotros y nos hace vacilar, estamos en peligro de caer en pecado. La presunción ha de ser temida, pero también hemos de temer la cobardía. Atrévete a ser un Daniel. Nuestro grandioso capitán ha de ser servido por valientes soldados. ¿Qué motivo es este para que tengamos valentía? Dios está con aquellos que están con él. Dios nunca estará lejos cuando llegue la hora de la lucha. ¿Te está amenazando alguien? ¿Quién eres tú para que tengas miedo de un hombre que habrá de morir? ¿Perdonarás tú tu condición? ¿Tu Dios a quien sirves encontrará pan y agua para sus siervos? ¿Acaso no puedes confiar en él? ¿Te cubre alguien de ridículo? ¿Romperá esto tus huesos o tu corazón? Sopórtalo por Cristo e incluso regocíjate por ello. Dios está con los sinceros, los justos y los santos para librarlos, y Él te librará. Recuerda cómo salió Daniel del foso de los leones y cómo salieron los 3 jóvenes santos del horno. Tu caso no es tan desesperado como el de ellos, pero si lo fuese, el Señor te apoyará en todo momento y te hará más que un vencedor. Tenle miedo a tener miedo. Tenle temor a tener temor.
Tu peor enemigo está en tu propio pecho. Cae de rodillas y clama pidiendo ayuda, y luego levántate diciendo: me aseguraré y no temeré.